Y atención a lo que hoy destapa el diario.es. Son los audios de cómo se fabricaban pruebas contra Podemos. Atentos a lo que van a escuchar. Cúpula policial con el exministro de Chávez, que admite que las pruebas que tienen son falsas, pero que acaban publicando medios de comunicación y que se amplifican. Esto. A mí Podemos en principio no me interesa. Son unos mercenarios que en este momento han visto esta oportunidad y tal, que fraudan impuestos y hacen un mal a la sociedad española. El gobierno que venga en España da igual, ¿me entiende lo que quiero decir? O sea, España es un Estado de Derecho todavía. Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Pedro, esto no llega a tribunales, pero llega a portadas. Lo que se hace es intentar tumbar el ascenso de Podemos. La reunión que aparece en la grabación aportada por la acusación que integra Podemos de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional se produjo en abril de 2016. En ese momento había toda una cascada de informaciones y dosieres que aparecían en las portadas de medios afines al gobierno del PP para desacreditar a Podemos y que no llegara a un acuerdo de coalición con el PSOE en las siguientes elecciones, en las que se celebrarían en junio, y no acababan, como pasó con este testimonio, en ninguna causa judicial. Se trataba de desacreditar a la formación política, pues ajustando de alguna manera las informaciones que había, por muy dudosas que fueran los documentos incorporados. La persona que nos trae este tema es un señor de apellido Aliste. Este es un señor el cual a mí me genera vértigo, por decirlo menos. La cuestión aquí es la siguiente, que a nosotros todo eso nos da igual. Si el documento es bueno, si es malo, si tal. Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado, ya han cometido unos delitos. Lo único que nos vale a nosotros. Si el documento es bueno o malo... Es lo de menos, esto es lo que se hace. Vamos a contarles cómo funcionaba aquella maquinaria policial y mediática. Pedro Águeda, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos es una de las maniobras de mandos policiales durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, que está siendo investigada dentro de una causa judicial en la Audiencia Nacional, en el juzgado de Santiago Pedraz, que intenta averiguar si se cometieron en esas maniobras para fabricar informes, dosieres que luego publicarán medios de comunicación, e intentarlo a veces con los juzgados con nulo éxito, pues si en esas maniobras se cometieron delitos, pues por ejemplo, como malversación de fondos públicos. Fijaos, estamos escuchando una conversación grabada en el Consulado de España el 12 de abril de 2016 entre tres mandos policiales, tres importantes mandos policiales y un exministro del gobierno de Chávez que ha huido del país. Ese viaje costó dinero y costó para que el ministro ratificara de mala manera y luego se retractara un papel de dudosa legalidad sobre algo que habrían hecho unos politólogos que luego fundaron años después Podemos y que no habían declarado los impuestos, algo que luego nunca se demostró judicialmente. Pues en esa maniobra y en otras que están en el juzgado podría haber varios delitos y por eso hay una causa judicial abierta que ahora Podemos quiere ampliar al exjefe nada más y nada menos que el de la Unidad Anticorrupción de la Policía, que es uno de los que participa en esa reunión y al que acabamos de oír diciendo que Podemos son unos mercenarios. Pedro, esto es antes de que se funde Podemos, esto es evidentemente, en fin, absolutamente falso, pero pues burdo, pero los medios lo publican. Esto no es solamente policía, esto es policía y estos son medios de comunicación. Lo que gira en torno a esa conversación es un documento sobre un punto de cuenta, como se dice en Venezuela, una orden de pago del gobierno de Venezuela a una fundación, a CEPS, donde participaban de politólogos españoles que colaboraron con el gobierno de Venezuela y que nunca negaron haber cobrado unas cantidades de ese gobierno por su trabajo de 2008 a 2010. Podemos se fundó en 2014. La tesis política y periodística es que aquel dinero de Hugo Chávez fue a fondo perdido para que 5 años después hubiera un partido político antisistema en España que fomentase aquí las ideas bolivarianas. Esta es la tesis. Es muy importante qué ocurre en esa reunión. En esa reunión hay una desconfianza del ministro que ha huido de Venezuela porque su familia sigue estando allí y tiene miedo de las represalias y del acoso que está siguiendo el régimen bolivariano contra esas personas. Y le dice, oiga, es que este documento, aparte de que nos lo trae una persona que nos produce vértigo, un estafador condenado, un colaborador de la policía española, es que este documento ha salido a la luz pública en un medio de comunicación español. ¿Qué garantías tengo yo de que lo que les cuente yo a ustedes ahora
no vaya a volver a salir. Ellos le dicen, no se preocupe, esa filtración no partió del Ministerio del Interior español y no va a volver a pasar. Bueno, pues el acta de la reunión en la que se está diciendo eso fue publicada por el mismo medio de comunicación un mes después. La Audiencia Nacional ha recibido esta semana a la prueba el papel que demuestra que fue la Policía Nacional, un grupo de policías nacionales, quienes pusieron en circulación la noticia falsa de que Pablo Iglesias había recibido más de $270.000 de Venezuela en el paraíso fiscal de Granadinas. Miguel Ángel Campos. El documento en poder del juez Pedraz prueba que la policía política del PP fue la autora del informe sobre la falsa cuenta en las Islas Granadinas de Pablo Iglesias. La nota informativa a la que ha accedido la SER fue redactada en abril de 2016, solo 2 semanas antes de que OK Diario publicara el bulo de que Iglesias había recibido 272.000 euros en una cuenta de Granadinas procedentes del gobierno bolivariano. Y la nota fue redactada por Bonifacio Díaz, mano derecha del DAO Eugenio Pino, líder operativo de la Policía Política de Rajoy. En el informe se hace referencia a una fuente de alta fiabilidad, identifican a Iglesias con el seudónimo Santa María, al fallecido presidente Hugo Chávez como Águila 1 y a Nicolás Maduro como Halcón 1. Los supuestos documentos comprometedores de altísima fiabilidad, según los agentes, no tenían un pase. Hasta un profano aprecia con claridad que se trata de burdos cortapegas. No solo Iglesias, el propio banco negó la transferencia, ni los códigos que figuran en el documento son utilizados por esta entidad. Es gordísimo, Lola. Policías fabricando tramas falsas. O sea, los policías cuyo trabajo es proteger a la ciudadanía, los mismos fabricaban tramas falsas para destrozar a políticos incómodos. Bueno, en fin, nosotros la Operación Cataluña es exactamente eso. Exacto, pero es que es tan evidente después de todos estos años que tanto con Podemos como con el independentismo se fabricaron pruebas falsas, se difundieron a través de determinados medios de comunicación y por tanto se intentó influir en el desarrollo democrático y político del país, como ahora estamos denunciando a veces que se quiere ingerir en algunos países por parte de otros, ¿no? Y influir en los resultados. Esto se ha hecho desde un cuerpo de seguridad del Estado. O sea, no es una cuestión menor, es una guerra sucia que en el caso, afortunadamente, de Podemos, creo que el juez Pedraz está llevando a cabo una investigación, ¿no? Por lo que parece que puede tener un final práctico, pero en el caso de los independentistas todavía no hay siquiera una investigación judicial en marcha que averigüe qué es lo que pasó y quiénes son los responsables. O sea, es algo que me parece que, en fin, que dice muy poco de nuestra calidad democrática, que no haya absolutamente ninguna investigación judicial en marcha por todo lo que ocurrió y que está más que comprobado que distintos medios de comunicación han difundido, han aportado pues numerosas pruebas o como mínimo indicios y nada, no hay absolutamente nada. Morillo. Sí, yo creo que en este caso de Pablo Iglesias y de Podemos es verdad que los 20 meses que lleva, que son muchos meses, investigando la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, está acercando realmente a lo que fue la brigada política esta del PP y la guerra sucia que se hizo. Y yo creo que estamos viendo muchísimas cosas con claridad, ¿no? Ahí también, cuando salió esta noticia, recuerdo que Pablo Iglesias lo desmintió, pero es que además fue fácil desacreditarlo todo porque el propio banco donde decían, el Europacific Bank donde decían que estaba la cuenta offshore, desmintió absolutamente que el señor Iglesias tuviera allí ningún tipo de cuenta. Eso también me lleva a hacer una reflexión y una autocrítica sobre el papel de determinados medios de comunicación, que efectivamente le llegaba un papelito de la policía y lo publicaban sin hacer ningún tipo de investigación y sin contrastar nada, cuando además... Pasó exactamente igual con Xavier Trías de Convergencia. Claro. También se publicó que tenía una cuenta en Suiza y también el banco denegó absolutamente que fuera así.
De hecho, es que las investigaciones policiales, muchas se daban el papel, filtraban el papel a los medios amigos para que sacara un titular como si fuera una cosa escandalosa, tremenda, y después la propia policía archivaba la investigación y esto no llegaba a nada porque era todo falso, es decir, no había indicios sólidos y era todo irrelevante, pero ya el daño estaba hecho, así que bueno, quería dejar aquí un poquito de azote a los periodistas. El cinismo, en fin, el cinismo con el que hemos visto esta semana pasada o la anterior declarar a Dolores de Cospedal en el Congreso. Bueno. O sea, tremendo. Vamos a ver, o sea, salen sus conversaciones grabadas y bueno, en fin, negando absolutamente, que no se reconoce a sí misma, ¿no? En fin. Fuentes. Como, bueno, gravísimo, ¿no? Para empezar, yo creo que no caben calificativos que no sean duros. Hay dos planos siempre, en este y en muchos otros y en otros muchos casos, el recorrido judicial y el procedimiento, y como decía Lola, ¿por qué otros casos se dilatan o por qué ni siquiera se inician y por qué pasan los años? Y parece que, bueno, como ya pasaron los años y ya la tensión no es la misma, pues parece que es menos grave, y no, es igual de grave, hayan pasado 3 años o 15 y sea la tensión la que sea. Pero decía, hay dos planos. Uno, lo que la justicia pueda o tenga que hacer y que lo haga bien y ojalá en los tiempos. Y el otro plano, que es en el que yo creo que sí, igual deberíamos ser más ágiles, más diligentes y cerrar heridas, es el mediático y el puramente político. Entonces, oye, que la justicia tiene sus tiempos y que a lo mejor tardamos años en saber todo lo que pasó es una cosa, pero del debate político, del debate mediático, no debería quedar la mayor sombra de duda a las 24 horas, a las 48 horas de que tal o cual operación ha sido claramente un montaje, con independencia de que luego la justicia tenga que seguir sus procedimientos, sus tiempos, etcétera, pero al menos sacarlo del debate y que deje de contaminar, ¿no? Si aun siendo escrupuloso se la pueden colar a un juez, porque estaba pensando yo en el caso Pisa, recuerdan, sobre la financiación ilegal de Podemos, que al final no fue tal. Y me estaba acordando en concreto de un testigo, de un exgeneral venezolano, del Pollo Carvajal, que él lo que hizo fue fabricar documentos, los creó, se inventó una historia, sí, sobre la financiación ilegal de Podemos, fue donde un juez de la Audiencia Nacional, ese magistrado, le dio veracidad, estuvo años de investigación, estuvimos soportando años de editoriales, años de portadas de prensa. Oye, Joan, y al final era mentira. Y le dijeron, ¿y entonces usted por qué ha mentido? Y dijo él, es que no quería que me extraditasen a Estados Unidos. Quiero decir que tiene que ser todo muy escrupuloso, porque si no, si ya siendo escrupuloso se la cuelan a un juez de la Audiencia Nacional, pues imagínate si no eres el magistrado. Y lo de Cospedal es, en teoría, una operación para hundir Podemos y a Pablo Iglesias. Primero, la operación con Cospedal empieza en el año 2009. Cuando tienen el problema con Luis Bárcenas. Es una relación muy antigua, y se expresa luego en la operación a partir del año 2012-2013 para salvar a Rajoy y salvar a Cospedal y al Partido Popular de los presuntos papeles comprometedores que tiene Bárcenas. Y esa es una operación donde la policía se convierte en una rama del gobierno. Esta es la gravedad de la historia. Cuando aquí se habla de las cloacas, no se sabe de lo que se está hablando, es una cosa literaria. El problema consiste en que el Partido Popular, el partido en el gobierno, institucionalizó las cloacas. Las operaciones no son de gente descontrolada, no son de villarejos que son francotiradores. Eso opera en momentos en que tú tienes una descomposición política. Y en España lo hemos tenido en varias épocas, donde se descontrola el aparato. Pero aquí es la institución de la cabeza, el número 1, Cosidó, el número 2, Eugenio Pino, el ministro del Interior, el secretario de Estado del Interior, quien despacha, y lo ves, son despachos en regla, con Villarejo, es el secretario de Estado del Interior, donde analizan los temas. La operación en Cataluña, Vicky Álvarez, el tema de los de Pedro Sánchez, es decir, su suegro, el tema de las saunas en Madrid, que tiene el suegro de... Todo eso es objeto de un sistemático seguimiento. Eso lo ves a través de las cintas, de muchas de las cintas que son inéditas. ¿Quién dio la orden de hacer el informe PISA? Pues mire, yo no le puedo contestar esa pregunta porque no la sé.
¿Y quién hizo la cuenta Granadinas contra Podemos por financiación irregular? Le vuelvo a repetir que yo ese tema no lo conozco. Entonces, su tesis es que fue la secretaria general del Partido Popular durante toda la etapa en la que se puso en funcionamiento la policía política en el seno del Ministerio del Interior y usted no sabía nada. Eso es lo que me está diciendo. Para hacer un poquito de contexto, el secretario de Estado de Seguridad es la mano derecha del ministro del Interior de aquel momento, Jorge Fernández Díaz, que es a su vez su mano derecha. Usted lo llevó del Ministerio de Educación como secretario de Estado al Ministerio de Administraciones Públicas también como secretario de Estado, se lo llevó como secretario de Estado después a Presidencia e Interior y le hizo su ministro de Interior. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No somos tontos. Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales, montaran el informe PISA y montaron el informe Granadinas sin que usted supiera nada. Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad.